Les bendigo y vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la doctrina de Dios, que en teología sistemática también le conocemos como teología propia. Y vamos a empezar con un gran interrogante. Ese gran interrogante es, ¿existe Dios? Hay muchos pensamientos, muchas posturas acerca de la existencia de Dios, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. En Génesis 1:1 la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos sucesivamente que varios versículos nos dicen, y dijo Dios, y vio Dios, y llamó Dios, luego dijo Dios, e hizo Dios. No vemos en ninguna parte del inicio de la palabra del Señor que la Biblia se preocupe por dar una explicación o por argumentar acerca de la existencia de Dios. Es algo que completamente la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad, lo da completamente por sentado. Dios existe. Y vamos a ver que tal como lo refiere la palabra, creemos que la Biblia es inspirada por Dios. En el estudio de la teología, y si recordamos un poquito el término que dimos en la primera clase, teología viene del griego theos, que es Dios, y logos, que es estudio o razonamiento. Entonces, teología significa en sí el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Es una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos sobre Dios y su relación con las criaturas. Entonces no podemos estudiar teología sin estudiar acerca de la doctrina de Dios. Y vemos entonces que en ninguna parte de las escrituras se trata de demostrar la existencia de Dios mediante ninguna prueba metódica, mediante ningún experimento, ni mucho menos, sino que se asume la existencia de Dios como algo evidente, como una creencia natural para el hombre. En ninguna parte de las escrituras vamos a encontrar que se estén buscando pruebas acerca de la existencia de Dios. Al contrario, al Señor lo declaran creador, lo declaran dueño de todas las cosas, lo declaran soberano y lo declaran con muchos atributos, dando por sentado que Él existe. Entonces, la Biblia realmente no está preocupada por explicar o argumentar la existencia de Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, vemos que necesitamos la fe y que si nosotros estamos aquí recibiendo esta clase, si nosotros recibimos su palabra, es porque nosotros damos por sentado y creemos en nuestro corazón que Dios existe y por eso le buscamos y por eso nos interesamos en aprender cada día más de Él. Dios, por medio de su palabra, nos ha revelado su poder, su soberanía y el plan redentor que tiene para toda la humanidad. Entonces, en todas las partes de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se enuncia a Dios
como conocido. Y a lo largo de toda su palabra, Él nos revela los acontecimientos que nos hablan de su amor y del plan de redención para esta humanidad caída. Sin embargo, teológicamente, pues vamos a ver que sí existen algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Y ese primer ejemplo que vamos a ver es el argumento cosmológico. El término cosmológico viene de la palabra griega cosmos, que quiere decir mundo. Este argumento se basa en el hecho de que el cosmos, el mundo, existe. Como lo que hay no puede provenir de la nada, entonces debe haber una causa original, la razón para la existencia de ese mundo. Entonces es como si, por ejemplo, una persona usa un reloj y aunque nunca haya visto al relojero, el hecho de que exista el reloj sugiere la existencia del relojero, de la persona que lo hizo. Entonces el argumento cosmológico dice que todo efecto debe tener una causa. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 19:1. Ahí abre tu Biblia y vamos a ver que el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, toda la creación, toda la naturaleza, silenciosamente nos hablan de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por haberlos creado. La misma naturaleza revela una mente inteligente detrás de ella. Nosotros vemos que por medio de esa naturaleza el Creador se revela en la tierra día a día. Y nosotros necesitamos entonces comprender que ese universo es un efecto y por lo tanto necesita tener una causa. Y a pesar de que antiguamente las diversas culturas lo que hicieron fue adorar a las criaturas antes que al Creador, nosotros como cristianos adoramos solamente al Creador de toda la tierra. El Señor en su palabra nos revela desde Génesis que el Señor hizo todo el universo. Él creó la luz, Él creó los astros, Él creó los mares, los cielos. Él creó todo, tanto está en la tierra como lo que está en el cielo. Y todo ese universo nos habla a nosotros de la existencia de nuestro Dios. Es la revelación general. Y entonces nosotros debemos considerar que nuestra mente, que es pequeña, ¿sí? Y que a veces como seres humanos, muchos quieren buscar un argumento en contra de la existencia de Dios. No hemos podido como seres humanos dar una explicación lógica, creíble, ¿no? Del origen de todas las cosas, dejando por fuera al Señor. Simplemente es imposible creer que todo esto que existe creció y apareció así de la nada, sin que haya existido un creador. Otro argumento es el argumento teleológico o argumento del diseño. Ese argumento teleológico viene de la palabra griega telos, que significa fin. Y entonces el argumento teleológico podría definirse así. El orden y arreglo útil de un sistema implican que hay inteligencia y propósito
en la causa de la organización. Ciertamente, el Señor en su palabra también revela, ¿cierto?, que Él para todos nosotros tiene un propósito, tiene un fin, tiene una esperanza, que sus planes son de bien y no son de mal. Entonces, este argumento basado en el diseño nos habla de que tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo. Pero eso implica la presencia de un diseñador. El universo es la obra de un diseñador que es sublime en inteligencia, sublime en sabiduría, como para dar cuenta y razón de todas esas cosas. Ese diseño inteligente está descrito a lo largo de toda su palabra. El mismo Isaías en el capítulo 40, versículo 22, habla de la tierra y de su forma. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Nos habla la Biblia en Job sobre la suspensión de la tierra. Dice en Job 26:7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. En Génesis 15:5, por ejemplo, nos habla de las estrellas, las cuales son innumerables, y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22:16, nos habla de la existencia de las cuencas del mar. Dice, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. En Proverbios 8:28 nos habla de la existencia de las fuentes en mar y cielo. Dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. En Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo del mar, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. En Génesis 8:2 dice, y si cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. La palabra nos habla también de la corriente del océano en el mar. Dice su palabra en Salmos 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmos 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmos 8:6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8:8 dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y hay infinidad de ejemplos de evidencias científicas que apoyan este diseño inteligente. La Biblia nos habla del ciclo hidrológico del agua, nos habla de la salud, de la sanidad, de la enfermedad y de su naturaleza en Levítico. La Biblia nos habla de todo todo el diseño, de que todo lo que existe, todo esto, como lo narra el argumento teleológico, que sobre la existencia divina, que basa que todo lo que existe hay una evidencia del mundo y el universo diseñado. Y para que existieran todos esos aspectos, para que existiera todo ese diseño tan complejo, como lo es, por ejemplo, la cadena de ADN en el hombre, para que existiera toda esa
consecuencia inteligente para ver toda la creación que es tan compleja, tan organizada, no pudo haber ocurrido al azar. Definitivamente tuvo que haber sido ejecutado en una acción por un ser inteligente y que detrás de cada acción debe haber un ser que la impulse. Y Dios es el único ser inteligente que ha podido crear todo. Por lo tanto, Dios existe. Y esto solamente hablando del universo creado. Pero imagínense, ya si nos vamos por lo menos al diseño del ser humano, muchísimo más, si vemos procesos tan complicados como la concepción del ser humano, la genética del ser humano, definitivamente tiene que haber un diseñador inteligente el cual organizó todo con una finalidad y con un propósito, definitivamente. Entonces, de esto se trata el diseño teleológico o argumento teleológico. Vamos a continuar ahora con el siguiente argumento, que es el argumento antropológico. El argumento antropológico está basado en la palabra griega antropos, que quiere decir hombre. A diferencia del humanista secular que ve al hombre solo en términos biológicos, el bíblico ve al hombre creado a imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre es espiritual, no física. Y el hombre no es tan solo un ser físico, también es moral y tiene conciencia, intelecto, emociones y voluntad. Entonces, vemos nosotros un ser humano creado a imagen y semejanza del Creador, que se hace entonces evidencia del mismo Creador, porque Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, este hombre que es dueño de una naturaleza moral, que su vida es regulada por conceptos de bien y de mal, sabe que hay una conducta recta que debe seguir, sabe que hay una conciencia, y eso no vino así de la nada, eso tiene que ser producto de que precisamente ese hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a esto es a lo que hace referencia este argumento. Perdón. Vamos a continuar ahora con el argumento moral. El argumento moral reconoce que el hombre tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, tiene un sentido de moralidad. ¿Y de dónde vino ese sentido de justicia moral? Si el hombre no es sino una criatura biológica, ¿por qué tiene sentido de obligación moral? El reconocimiento de las normas y los conceptos morales no puede atribuirse a proceso evolutivo alguno. El argumento bíblico reconoce que, a diferencia del resto de la creación, Dios ha puesto el sentido de la justicia moral en la raza humana. Definitivamente, ese conocimiento denominado conciencia, cuando hace lo recto y la conciencia aprueba, o cuando hace lo malo y la conciencia lo desaprueba o lo condena, eso tiene que haber venido a consecuencia de que hay un creador, de que Dios
existe. Definitivamente no puede venir solamente de la biología, sino que esa naturaleza moral del hombre, ese instinto religioso también que el hombre tiene, su conciencia, su carácter emocional, argumentan a favor de la existencia de Dios, porque todo ser humano tiene su imagen. Ahora, el último argumento que vamos a revisar es el argumento ontológico. El término ontológico viene del participio presente griego ontos, del verbo eimi, y quiere decir ser o existencia. El argumento razona como sigue: si el hombre pudiera concebir un Dios perfecto que no existe, podría concebir a alguien más grande que Dios, lo cual es imposible. Por lo tanto, Dios existe. Definitivamente, Dios existe. Ha habido muchos filósofos y teólogos que han tratado de colocar una postura acerca de este argumento. Uno de ellos fue Anselmo, y él hablaba del concepto divino de un ser que era mayor que todos y que no podía ser concebido. La existencia de un ser mucho más grande que el ser humano. Y entonces Dios existe. Definitivamente la misma Biblia, ¿cierto?, afirma no solo que la inerrante, eterna palabra de Dios, sino que también coloca argumentos convincentes y contundentes sobre toda la evidencia que lo presenta a Dios como el autor de la Biblia y como el autor de todo lo existente. La Biblia es el documento eterno que revela los perfectos atributos del Creador. Pero bueno, y entonces, ¿por qué, a pesar de todo esto, hay personas que argumentan en contra de la existencia de Dios? Definitivamente el ateísmo existe. Es algo real que vemos en nuestra sociedad, y ese ateísmo precisamente consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Y a pesar de que muchos teólogos colocan en tela de juicio de que pues haya ateos realmente verdaderos, pues sí, hay ateos que son realmente verdaderos ateos. Y que definitivamente se oponen a cualquier convicción que esté a favor de la existencia de Dios. Vamos a revisar un poquito sobre este asunto, porque es importante que nosotros como cristianos sepamos que así como hay argumentos, que son los argumentos que acabamos de ver, sobre la existencia de Dios, también hay posturas en contra de la existencia de Dios, y algún día nos podemos topar con este tipo de personas en nuestro trabajo, en nuestra escuela, que nos van a decir, cierto, que sus argumentos en contra de la existencia de Dios. Entonces, como somos personas que estamos en esta sociedad y que nos podemos topar con ese tipo de personas, pues por eso es bueno que sepamos qué es lo que ellos piensan, cuál es su punto de vista. ¿Y qué es el ateísmo? El ateísmo no es más que el término ateo, que proviene de la palabra griega teos, que quiere decir Dios, y el prefijo a, que en el griego niega la declaración anterior. Por lo tanto, ateo quiere decir alguien que no cree en Dios.
Teológicamente vamos a ver que existen varios tipos de ateos. Está el ateo práctico, que es esa persona sin Dios que en su vida práctica, en su vida cotidiana, no reconocen a Dios y viven como si no hubiera Dios. Y está el ateo teórico, que son personas que no creen en Dios, de una clase más intelectual y basan su negación en el desarrollo de un razonamiento. Entonces, en cuanto a este ateísmo teórico, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, el profesor Flynn distingue tres siguientes clases de ateos teóricos. Una de las clases de ateo teórico que distingue es el ateo dogmático. El ateo dogmático son los que de plano niegan que haya un ser divino. Están también los ateos escépticos, y los ateos escépticos dudan de la capacidad de la mente humana para determinar si hay o no hay un Dios. Y están los ateos capciosos. Los ateos capciosos son los que sostienen que no hay pruebas válidas sobre la existencia de Dios. Entonces, estas son la clasificación de esos ateos teóricos. En cuanto al ateísmo práctico, ¿sí? Dice la misma palabra de Dios en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso la palabra lo dice, la palabra claramente enseña que definitivamente no hay quien haga el bien. No hay, hay muchos, personas que en su corazón dicen, Dios no existe. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Salmo 10:3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y si vamos a Romanos 1, Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Entonces aquí el mismo apóstol Pablo nos dice, ¿cierto? Es que la misma creación nos está revelando que hay Dios. Aún la conciencia, ¿cierto? Nos está revelando que hay Dios, pero el hombre decidió vivir sin Dios. El ateísmo teórico tiene a Ludwig Andreas Feuerbach como el padre
el padre intelectual del humanismo. Este hombre era filósofo alemán, antropólogo y crítico de religión, y a él se le considera el padre del intelectualismo y del humanismo ateo contemporáneo, también denominado ateísmo antropológico. Y algunos de los pensamientos de este hombre era: no son los dioses los que crean a los hombres, sino los hombres los que crean a los dioses. Él también enseñaba que la religión tiene por padre a la miseria y por madre a la imaginación. Y entonces ahí pasó lo que dice la palabra, ¿no? Buscando ser sabios, se hicieron necios. Pero es por causa del mismo pecado, es por la misma caída que el hombre tiene su entendimiento entenebrecido. Y eso lo podemos entender porque en la primera carta a los Corintios 2:14, Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios, y es lo que hablamos en las primeritas clases. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos pueda iluminar y nosotros podamos tanto entender la palabra como guardarla en nuestro corazón, como ponerla por obra y creerla. Entonces, una persona que llena su cabeza solamente de intelectualismo, pero no tiene el Espíritu Santo de Dios, cae en este tipo de errores, de aún querer ser tan sabio que llegar a cosas tan tremendas como negar la existencia de Dios. Otro de los ateístas más conocidos es Jean-Paul Sartre, yo creo que lo han escuchado. Y este hombre, él mismo se identificó como existencialista ateo y sembró abundantemente la semilla del ateísmo con su literatura y con su aparente conocimiento filosófico. Hizo perder mucha gente. Hay teólogos como Miel Perman que dicen que el ateísmo es un crimen contra la sociedad, ya que el ateísmo destruye el único fundamento adecuado de la moral y de la justicia, un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. Entonces, hay muchos conceptos errados acerca de la existencia de Dios. Así como existen estos argumentos en contra de la existencia de Dios, también vamos a ver que hay conceptos errados completamente acerca de la existencia de Dios. Uno de esos conceptos es el agnosticismo. Cuando ustedes escuchen este término de agnóstico proviene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento, y está acompañado del prefijo a, que ahorita explicamos, ¿cierto? Que es algo que niega lo anterior. Por lo tanto, el agnóstico significa uno que no tiene conocimiento de Dios. Por lo tanto, un agnóstico es aquel que no puede ni siquiera saber si Dios existe o si no existe. Ajá. Entonces, este agnosticismo, como declara que la existencia de Dios no puede ser probada o no puede ser negada, prácticamente dice que es imposible saber si Dios existe o no existe. Dentro de los agnósticos más famosos se encuentra Thomas Huxley, Thomas Alva Edison, Charles Darwin, Marie Curie y Bertrand Russell. Son de los agnósticos más conocidos a través de la historia.
Pero vamos a ver que también hay más ideas erradas. Está, por ejemplo, el politeísmo. El politeísmo, este término proviene de la palabra griega poli, que quiere decir muchos, y teos, que quiere decir Dios. Por lo tanto, es la creencia en muchos dioses o en una pluralidad de dioses. Uh-huh. La historia ha dado cuenta de muchas naciones y de muchas sociedades politeístas. Los primeros romanos eran animistas, el pueblo indio era panteísta y politeísta, y los egipcios adoraban múltiples dioses, entre los que incluían el sol, el Nilo, las ranas e incluso los mosquitos. El panteísmo, por su parte, quiere decir que todas las cosas son Dios y que Dios es todas las cosas. Para ellos, Dios es todo y todo es Dios. Séneca dijo, ¿qué es Dios? Él es todo lo que ves y todo lo que no ves. Entonces, los panteístas tienen una creencia de que el universo y Dios son la misma cosa. Inclusive hasta en películas modernas como Avatar, se da este tipo de falsas enseñanzas, porque allí vemos, por ejemplo, que hablan del árbol sagrado, ¿no? Y vemos muchas películas de este tipo de este mismo corte, ¿no? Pero finalmente son argumentos errados sobre la existencia de Dios. Está también el deísmo. Los deístas creen que no hay un Dios personal con quien el hombre se pueda relacionar. Ellos piensan que un Dios impersonal creó el mundo y después se divorció de la raza humana y dejó al hombre solo en el mundo que creó. Los deístas solo reconocen la trascendencia de Dios, pero niegan su inmanencia. Entonces, esta postura filosófica acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón y de la experiencia personal. Entonces, estos deístas, ellos se inclinan a pensar la existencia de Dios, pero no necesariamente a practicar una creencia, una religión, y aparte de eso niegan la intervención de Dios en el mundo. Y tenemos también el materialismo, que el materialismo niega que haya distinción alguna entre la mente y la materia, y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la muerte y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. Hay también otro concepto que es el enoteísmo o la monolatría. Ellos esta es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte de los fieles. Y así pues pudiéramos hablar de más conceptos errados acerca de la existencia de Dios. La palabra nos habla de que tantas personas se desviaron, ¿cierto? Se han envanecido en su propio intelectualismo, en su propio conocimiento. Y nosotros como cristianos necesitamos pues saber en contra de a qué nos estamos enfrentando en esta sociedad, qué es lo que piensan esos psicólogos, esos filósofos que enseñan este tipo de filosofías y de corrientes a las que a veces nuestros hijos se ven expuestos, ¿verdad? En la preparatoria, en las universidades, enseñan este tipo de corrientes. Y necesitamos saber nosotros que la misma palabra, como lo hemos visto en estos versículos, nos da una explicación del por qué. En la palabra de Dios en Isaías 45, 22,
Dicen las escrituras, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19:1. Vimos también en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el Señor, a quienes no tenían una ley, les colocó principios morales. Dice la palabra en Romanos 2, 14, 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero gracias al Señor, nosotros como creyentes hemos recibido la revelación y la convicción de que el único camino para conocer a Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es una bendición conocer a Dios. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, con esto, hermanos, nos despedimos por hoy y quiero que analices esta enseñanza del día de hoy. Quiero que analices porque, como te decía, en estos últimos tiempos, aún más, bueno, esto ha existido desde siempre, ¿no? Pero en estos últimos tiempos aún más se levantarán falsos argumentos en contra de la existencia de Dios. Y nuestros jóvenes están expuestos, principalmente ellos, por tantas cosas erradas que a veces se publican en páginas de internet o inclusive son enseñadas en las mismas escuelas y que atacan la existencia de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, como padres, tenemos una gran responsabilidad de enseñar la sana doctrina y de poder darle a conocer a nuestros hijos todo este tipo de situaciones de los que la misma Biblia advierte. Te animo a que esta enseñanza que tú has recibido la aprendas, la enseñes a otros, tomes tus apuntes para que otras personas también sean edificadas. Dios te bendiga y nos vemos primeramente Dios en el siguiente fin de semana y vamos a estar hablando de un tema muy bonito que es los nombres de Dios. Bendiciones.